Si de sueños se trata, estamos todos colgados a su sueño, profe. Esta vastísima experiencia es haber sido también director de la sala de entrenamiento durante los Juegos Olímpicos de Barcelona. Actualmente residiendo y trabajando en La Igualada, Barcelona, Cataluña, España. Bienvenido, profesor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta tarde, para mí, y que acompañan esta conversación en relación a lo que acaba de decir el presentador sobre los sueños, ¿no? En su momento, cuando yo viajé a Córdoba a presentar este proyecto que hoy conocemos como el nombre de Córdoba Olímpica, yo decía que es un sueño, pero no desde lo onírico, sino un sueño que se transformó en proyecto y que ha ido creciendo a lo largo de estos años y se ha transformado. Lo que dejó de ser ya para mí un proyecto, Córdoba Olímpica, ya debe ser el siguiente paso, que es una filosofía de vida, más allá de conseguir el principal objetivo, que es esta idea de Córdoba Olímpica, de que nuestra ciudad en algún momento de su historia albergue unos Juegos Olímpicos. Digo que debe ser ya una filosofía de vida, porque ser olímpico no es solamente, desde mi punto de vista, participar de unos Juegos Olímpicos, sino tener la idea olímpica en el ámbito deportivo, por supuesto, en el ámbito de educación, en el ámbito del civismo de la ciudad, en el ámbito del urbanismo. Es decir, ser olímpico significa muchas cosas, y por eso, aunque me pongan la idea o que me pongan el título de ideólogo o mentor de un proyecto llamado Córdoba Olímpica, cuando esa idea ha sido compartida, pasa a ser de un colectivo de profesores, de un colectivo de personas, y ya no me pertenece. Le pertenece a los que están en conocimiento de Córdoba Olímpica, a todos ustedes que ya saben del proyecto, que saben de la idea, que saben del sueño y que saben de la proyección que podríamos tener. Les pertenece Córdoba Olímpica, a todos ustedes, porque a partir de aquí y a partir de entonces, cada uno de nosotros debe tener la filosofía de hacer de nuestro quehacer diario un evento personal olímpico. Y quiero decir que ser desde lo personal algo olímpico o alguien olímpico es respetar los idearios del olimpismo, los valores del olimpismo, aquellos valores antiguos de la antigua Grecia que nos impulsaron al deporte, como esa especialidad o como esa conducta humana que impulsa hacia adelante, como reza el lema olímpico: Altius, Sitius, Fortius, más altos, más lejos, más rápido. Como sociedad deberíamos aspirar siempre a eso, a ser mejores. Yo le agregaría, en vez de más altos, más lejos, más rápidos, ser mejores, mejores en sí mismo. Y esa es la filosofía que está detrás ahora mismo de la idea de Córdoba Olímpica, porque ser una ciudad olímpica implica implicación, nunca mejor dicho, involucrar la parte política, involucrar la parte social, involucrar a la persona que sube todos los días al colectivo para ir a trabajar, involucrar a las fuerzas de seguridad de un Estado, involucra a la educación, involucra tantas cosas que hacen de cada país o de cada ciudad organizadora algo mejor. Yo me inspiré en Barcelona 92 porque Barcelona 92 significó todo eso, todos esos cambios que yo estoy enumerando ahora, significó para la ciudad de Barcelona todos esos cambios. Barcelona 92 fue un antes y un después para la ciudad.
En alguna ocasión, en alguna entrevista o en alguna presentación, dije que Barcelona, antes de ser olímpica, estaba de espaldas al mar. Y cuando, desde el mismo momento que se concede la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Barcelona empieza a girarse de cara al mar, es decir, ya no mira a la montaña, sino mira al mar. Y la ciudad hizo, para aquellos que no conozcan, Barcelona es una ciudad portuaria, que lo era portuaria en todas sus palabras, como lo es una ciudad portuaria, gris, donde, digamos, vienen los barcos, bajan mercancía y se van, y dejó de ser esa ciudad portuaria para ser una ciudad muy iluminada por el sol, iluminada por el espíritu olímpico. La gente cambió radicalmente su forma de actuar, la alegría de la gente fue distinta y yo me inspiré en todo eso, porque además de ser grandes cambios urbanísticos, fue un cambio de mentalidad. Barcelona, a partir de entonces, cambió la mentalidad y se hizo abierta al mundo. Y eso, a día de hoy, se sigue viviendo de la inercia que supusieron los Juegos Olímpicos. De manera que en esa inspiración me fui a Córdoba con esa ilusión debajo del brazo y hasta a veces me emociono cuando lo recuerdo y lo presenté a mis viejos y compañeros y amigos de aquella promoción que supieron escucharme. Algunos supieron entender que quizás esa sería una vía de desarrollo para una ciudad que en aquel momento, cuando se presentó, estaba Córdoba sumida tal vez en los inicios o quizás lo que estamos sufriendo ahora en el alejamiento de la juventud del deporte, el alejamiento de los valores educativos del deporte, y se estaba acercando digamos, peligrosamente al ámbito de la droga, del ocio no saludable, digamos, para que nos entendamos. Y creo que quizás Córdoba Olímpica, más allá, insisto, en que sea un proyecto verdaderamente que se plasme en la celebración de los Juegos Olímpicos, Córdoba Olímpica debe ser ya una filosofía de desarrollo para todos nosotros. Esa es mi introducción, mi exposición, y para que entiendan más o menos por qué se me ocurrió la idea de diseñar un proyecto con todos sus pasos, con todas sus pautas para llevar a cabo adelante este proyecto, esta idea y esta filosofía. Bueno, Coco, muy buena tu exposición, Coco. Eh, Contanos un poquito qué perspectivas ves con la coyuntura internacional actual que se va renovando año a año. Hubo un momento hace unos años bueno, la situación era una determinada, en ese momento una gran oportunidad de postular a Córdoba bueno, una crisis que había a nivel mundial, que las grandes ciudades habían perdido un poco de interés o habían reducido sus posibilidades de ser sede. ¿Cómo lo estás viendo actualmente desde allá, desde España, la posibilidad, el contexto internacional que hay ahora y que piensas que va a haber en los próximos años, teniendo en cuenta que pasó esta pandemia que cambió absolutamente todo, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando presenté el proyecto allí en Córdoba, uno de mis puntos, de los puntos fuertes que yo enumeré en aquel momento, era de que no había en el horizonte ninguna ciudad interesada en organizar unos Juegos Olímpicos por la envergadura del evento y porque precisamente se estaba ingresando a un periodo de crisis financiera a nivel internacional, y que recuerdo haber expuesto la idea de que era la oportunidad de Córdoba
de hacer desarrollo de este proyecto para postularse. El tiempo me dio la razón, porque cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Brasil, en ese momento el Comité Olímpico ya había detectado la falta de interés o el desinterés a nivel mundial, de que no aparecían ciudades en el horizonte para organizar las siguientes citas olímpicas. De manera que el Comité Olímpico Internacional toma la iniciativa de reunirse con París, con los representantes de París y con los representantes de Los Ángeles para pactar ya directamente la celebración de los Juegos Olímpicos en París y después en Los Ángeles. Esto dio un vuelco total en las costumbres olímpicas, porque ya no se votó a París, no se votó a Los Ángeles, sino fue, digamos, un arreglo político entre el Comité Olímpico y estas ciudades. No lo critico en absoluto, porque en realidad el Comité Olímpico, su labor es que cada 4 años se pueda celebrar este evento. Y si no hay ninguna ciudad a nivel mundial que esté interesada en organizarlo, tiene que tomar la iniciativa y buscar las mejores ciudades o los referentes que pudieran hacer frente a semejante evento. Actualmente, claro, nadie podía haber adivinado que sobrevendría la pandemia y cómo nos ha dejado la pospandemia, que parece que no ha pasado, que ha sido hace un siglo atrás y hace escaso 2 o 3 años que hemos sufrido esta pandemia y que ha cambiado la visión total de lo que son los grandes eventos a nivel mundial, deportivamente, más allá de lo que ha significado a nivel conductual de la humanidad, ¿no? Ahora mismo, creo que desde mi punto de vista, sin ser analista internacional, por lo que veo, estamos en la misma situación de oportunidades, porque seguimos viviendo situaciones complejas a nivel financiero, una guerra que está ejecutándose en este momento, que está afectando a todos los intereses, especialmente los europeos, y por lo tanto sigue habiendo esa ventana de oportunidad para que otros países de otras latitudes, alejadas de Europa, alejadas del mundo donde digamos se dilucidan las cuestiones financieras de la humanidad, que es el Banco Central Europeo, por un lado, el Fondo Monetario Internacional o Estados Unidos como el país cabecera de esos organismos. Yo creo que se abre una nueva ventana para nuevos países, para organizar este tipo de eventos. Por otro lado, tenemos como contrapartida de que este evento requiere de una inversión descomunal. Y para eso se requiere mucha creatividad para poder hacer frente a la organización. Por eso quizás el Mundial de Fútbol fue a parar a donde fue a parar, por la facilidad de recursos que disponen los países árabes. De manera que cambiamos la filosofía o cambiamos la forma de plantear las cosas, o simplemente se tiene dinero. Como no es el caso, como no es el caso de Córdoba, supongo que hay que establecer una línea creativa para poder ser, digamos, convincente en la presentación de proyectos. Porque si no, caerá, espero que el Comité Olímpico Internacional no caiga en la mera tentación de ir allí donde existe el recurso económico, sino que pueda seguir con esa filosofía romántica de ir allí donde se respira espíritu olímpico. Por eso Córdoba Olímpica debe ser una filosofía de entendimiento y una filosofía para desarrollo, y que podamos transmitir ese sentimiento. De la otra manera, difícilmente lo podremos conseguir, porque el mundo camina hacia la parte, digamos, hacia el lugar donde tiene más dinero. Por lo tanto, le resulta más fácil organizar grandes eventos.
Y se nos están alejando, todos los eventos se nos irán alejando desde la cercanía de Europa, y yo estoy aquí, y se irá a la lejanía, nunca mejor dicho, al lejano oriente, porque allí es donde están los recursos. Y son capaces de modificar hasta el medio ambiente con tal de que el evento se realice en algún país como eso. Muy bien, Coco, y ya un poco empezando a introducir la exposición de Turo, de Turo Cortés, el Turo, como lo conocemos nosotros, que bueno, que acaba de tener la experiencia de los Juegos Odesur en Paraguay, y bastante breve hacerlo, Coco, para no irnos más del tiempo. Brevísimamente, ¿qué camino pensás que deberíamos seguir nosotros aquí en Córdoba a nivel competiciones, ¿no? Para ir preparándonos para ser sede de unos Juegos Olímpicos? No sé, ¿te imaginas por ahí empezar con unas Olimpiadas locales, después hacer algo, tratar de llegar a unas Odesur o algo intermedio, digamos? ¿Cómo pensás vos que se puede empezar a instrumentar esto? Evidentemente hace falta experiencia de organización en eventos internacionales grandes. Desde luego que el Odesur podría ser una plataforma de lanzamiento, pero yo antes del Odesur, ese sería una secuencia, ¿no? Organizar un torneo nacional, después un internacional, o de lo que sea, hacer una secuencia del evento. Pero yo creo que la base de todo, de organizativa, siempre lo he dicho y estoy convencido de que esa es la forma, el camino, quizás hayan otros caminos, pero es la forma de una ciudad como Córdoba pueda acceder a un evento mayor. Primero, convencer a la gente de que es posible, tal como lo estamos intentando hacer desde hace tiempo a través de Córdoba Olímpica, con estas series de intervenciones, de charlas, de estar en un evento. Una vez que la gente es consciente de que hay un organismo, aunque no oficial, pero está constituido como Córdoba Olímpica, que está impulsando la idea, ir acercando instituciones locales como las federaciones locales de Córdoba, de los distintos deportes, para que esas federaciones, pongamos por ejemplo la Federación de Natación, la Federación de Handball, la Federación Cordobesa de Básquet, se hagan eco de esta idea, se la hagan propia y empiecen a impulsar eventos de sus propios deportes dentro de la ciudad. Una vez que tienes, digamos, la ideología, no la ideología, la idea instalada en la cabeza de los cordobeses, irá creciendo y subiendo como la espuma. Y seguramente cuando llegue a las altas esferas organizativas, ya por añadidura o por inercia, caería la organización de un Odesur. Yo creo que antes de organizar algo como Odesur, creo que la idea sería de la base. Para mí, y con esto acabo, sería el camino inverso que hizo Barcelona. Barcelona hizo desde la política, organizaron los Juegos Olímpicos. Es decir, fue una idea política. En mi caso, me gustaría que fuese una idea popular. Que el pueblo, que la gente, que las barriadas empujen a las autoridades municipales a que tomen este proyecto y se lo hagan propio y que lo puedan hacer crecer. Y eso es un proceso que es ya una filosofía, porque si la barriada, la gente, se toma el proyecto como tal, empezará a crecer, empezará a cambiar y cambiarán muchas cosas en el ámbito deportivo, de educación, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias. Hola amigos de ProDeporte y Córdoba Olímpica, nos encontramos aquí reunidos haciendo una entrevista que nos ha concedido el profesor Darío Parra, quien acabo de tener el gusto de conocer, con el cual vamos a conversar de diversos temas, entre ellos un tema que nos apasiona, que es el olimpismo. Darío, por favor, contale un poco a la audiencia, presentate un poco tu currículum rápido, digamos, porque si no vamos a estar hasta mañana, pero contanos un poquito tu historia de vida y a qué te dedicas. Bueno, buen día Fernando, primero que nada muchas gracias
por la invitación, un saludo a tu audiencia. Bueno, básicamente yo soy profesor de educación física, licenciado en educación física, y ya hace unos años me dedico al estudio del olimpismo en sus diferentes facetas, principalmente en todo lo que tiene que ver con la educación olímpica. Estoy en contacto con algunos organismos que están en contacto con el movimiento olímpico, entre ellos el CLEP, que es el Centro Latinoamericano de Estudios Olímpicos, que bueno, ahí nos juntamos una serie de locos que nos gustan estas temáticas para charlar, hablar y difundir todo lo que tiene que ver con la educación olímpica a nivel Argentina y a nivel latinoamericano. Básicamente de eso se trata. Darío, sos profe, ¿no? Sí, profe en varios lugares. Yo soy. Contanos un poco dónde está dando clases. Yo actualmente doy clases ya hace 23 años en un instituto, se llama Instituto San Miguel. En ese instituto... Es de educación física. Es de educación física, un profesorado que tiene la particularidad que gracias al profesor Erasmo Ceballos, un profesor muy conocido en el ámbito del atletismo de Córdoba, se generó una cátedra hace aproximadamente 22 años que se llama, antiguamente se llamaba Olimpismo, ahora se llama Gestión de Proyectos, pero que tiene como eje el movimiento olímpico y donde a los alumnos de nivel superior los formamos en todo lo que tiene que ver con la educación olímpica y el movimiento olímpico. Y bueno, también estoy en un instituto que es el profesorado del Instituto Atlético Central Córdoba. Grande la Gloria. De la Gloria, que bueno, justo estamos pasando por un gran momento. Y bueno, ahí también, a través de otras materias que doy, que es Historia y Educación Física, tratamos de ver todo lo que tiene que ver con la historia. ¿Ahí es profesorado o es el secundario? No, ahí en realidad ahí tiene todos los tres niveles, tiene el nivel inicial, primario, secundario y el profesorado. Ah, profesor de educación física. El profesor muy parecido al Instituto San Miguel en el Club La U, donde empezaron primero siendo un instituto superior y después abrieron nivel inicial, primario, generalmente al revés de cómo se forman las instituciones educativas, ¿no? Primero apareció el nivel superior, que es raro, y después aparecieron los niveles inicial, primario y secundario. Mira, vos yo me acuerdo que puede ser Mazondo que lo coordinó. Sí, el profesor Mazondo estuvo muchos años ahí, fue uno de los fundadores. Claro. Exactamente. Yo lo encontré Mazondo. Mirá vos, cuando él me contaba, acá vamos a poner un profesorado. Sí, decía, sí. viste, en la época que estábamos tampoco no era muy buena. Y digo, para como instituto en esa época estaba media. Y bueno, entonces han pasado momentos difíciles. Y así que lo puso nomás. Está funcionando muy lindo, tiene instalaciones preciosas. Ir a verlo, y ellos tienen, desde hace unos años también están tratando de entrar en esta lógica olímpica para establecer cursos, incluso cátedras que tengan esta orientación. Así que, bueno, se está generando como un movimiento muy interesante en los institutos de formación docente en educación física, que creo que tal vez son los primeros precursores, los primeros difusores del movimiento olímpico a través de la enseñanza del deporte, ¿no? De cada uno en su patio, en sus instituciones escolares, ¿no? Ese es. Qué interesante. Muy interesante. ¿Qué nos podés traer, bueno, de tu óptica, de la historia del olimpismo, qué nos podés empezar a contar, bueno, en esta breve entrevista, porque bueno, no tenemos toda la tarde, pero contarnos algo del olimpismo? Bueno, me parece que hay dos cosas que me gustaría resaltar. Normalmente cuando hablamos de olimpismo, uno lo asocia solamente al campo del deporte federado, al campo del deporte de alto rendimiento. Y nosotros, bueno, aquellos que estamos un poco más inmersos en el ámbito educativo, siempre resaltamos que este movimiento surge en un recinto académico. ¿Sí? El movimiento olímpico surge en la Universidad de la Sorbona, a través de un congreso atlético que la Unión de Sociedades Francesas en el año 1884 hizo este congreso ahí en la Universidad Parisina de la Sorbona. Obviamente su ideólogo, su precursor, es Pierre Freddy Barón de Coubertin, que es su nombre correcto, muchos lo conocen como Barón de Coubertin, pero su nombre es Pierre de Freddy. Él estimula, ¿no?, a la restauración de estos juegos y lo hace en un recinto académico. Él no es en realidad el único que mantuvo esta idea o que propuso esta idea. Hubieron antecedentes a Pierre de Coubertin, pero bueno, él creo que fue el primer gran gestor de grandes eventos deportivos que logró realmente que esta idea se impusiera en la modernidad, y a partir de ahí en 1884 va a aparecer el primer Comité Olímpico Internacional
que va a ser quien va a difundir y quien va a generar este movimiento que hoy conocemos como movimiento olímpico. Y un dato de color que me gustaría también resaltar, que es poco conocido, que ahí tuvimos un argentino. ¿Sí? Nosotros tuvimos un argentino que se llama, el nombre correcto es José Mariano Benjamín Zubiaur. Es un entrerriano de Paraná, que nace en marzo de 1856. Él es abogado y pedagogo, que va a estar en el Colegio de Concepción del Uruguay. El Colegio de Concepción del Uruguay tiene la particularidad que es el primer colegio del año 1849, primer colegio gratuito de la República Argentina, y del cual van a salir incluso presidentes de la nación, como fue Roca. José Benjamín Zubiaur conoce a Coubertin en el año 1889 en lo que se llama la Feria Mundial que se hizo en París. Se festejaba en ese momento la Revolución Francesa, los 100 años de la Revolución Francesa. Él lo conoce en un congreso a Coubertin, hacen aparentemente logran contactarse, unas breves conversaciones, y quedan en contacto. Cuando Coubertin en el año 1884 restaura los Juegos, lo coloca dentro del acta fundacional a José Benjamín Zubiaur. José Benjamín Zubiaur no estaba en ese momento allí, pero sí compartían esta idea del deporte anglosajón, este gusto por la enseñanza del deporte en el ámbito escolar. Y bueno, él va a aparecer dentro de los anales del movimiento olímpico. Incluso van a ver ustedes en esta famosa foto que hay del estadio Panathinaikos, del primer estadio donde se realizan los Juegos de 1886, hay una placa de los fundadores donde aparece el nombre de un argentino, el primer iberoamericano que está como miembro COL. Lamentablemente hay una historia un poco triste, yo no me quiero extender, con José Benjamín Zubiaur. Él va a ser expulsado, va a ser declarado dimitente del COI supuestamente por no participar en las reuniones del Comité Olímpico. Él era un funcionario público, era un docente, por lo tanto imagínense, en esa época era imposible viajar a París, participar en las reuniones del COI, pero él va a ser uno de los primeros difusores del deporte en la Argentina. ¿Sí? Él ya en 1877 empieza a traer la enseñanza de la esgrima al Colegio de Concepción del Uruguay, trae eventos de natación, regatas en el Colegio de Concepción del Uruguay para los momentos, los días patrios, hace el primer partido de fútbol, por lo tanto es uno de los primeros precursores de la educación física en la Argentina. Aquellos que estamos dentro de la historia de educación física siempre nombramos Enrique Romero Bress, ¿sí? Que es de Buenos Aires, pero anterior a Romero Bress hubo una persona que ya difundía la enseñanza del deporte en el ámbito escolar. Incluso es la primera persona que logra que una mujer acceda a los estudios secundarios, que se llama Teresa Rato, que va a ser la segunda médica del país y la primera de Entre Ríos. O sea que fue el primero que desarrolló la inclusión de la mujer no solamente para la enseñanza del deporte, el acceso al deporte, sino el acceso a la educación. Y acá viene la particularidad, digamos, lo más destacado, es que la obra de José Benjamín Zubiaur condice con todos los principios del movimiento olímpico actual, ¿sí? La inclusión de la mujer en el deporte, la inclusión de la mujer en la educación, la igualdad de género, el trabajo del deporte social, porque el deporte para todos, porque José Benjamín Zubiaur hace que todos puedan acceder al ámbito del deporte en el colegio donde él trabaja, incluso crea un club atlético con sus alumnos. Por lo tanto, condice perfectamente su trabajo, su obra, con los 6 principios que tiene el movimiento olímpico hoy en su carta olímpica. Perdón si me extendí un poquito. No, es muy interesante. Quería resaltar este argentino que solamente en el movimiento olímpico se lo conoce como el expulsado. Sin embargo, su obra estaba en total dirección con el pensamiento de Pierre de Coubertin. Obviamente que ellos, por una cuestión de distancia, no pueden mantener este diálogo que yo estoy teniendo contigo, y Coubertin no puede conocer la obra en su concepción total. Claro. Tiene otros elementos que él desarrolla, que yo no me quiero extender ahora, pero bueno, me parece que está bueno que tu audiencia conozca a esta y tener en cuenta que ya desde los comienzos del olimpismo
el Argentina estaba ahí. Y otra cosa que te agrego, que hacia fines del siglo XIX Argentina ya era un país al nivel que estaba el mundo, digamos, un país, estaba entre los más desarrollados. Argentina era considerado ya una de las potencias mundiales en ese momento. Bueno, Argentina va a tener uno de las cuestiones por las cuales se le va a expulsar a Benjamín Zubiaur es porque no logra establecer un comité olímpico argentino, ¿no? En realidad, ¿qué quería Coubertin? Quería que se estableciera un comité olímpico nacional para que llevaran a atletas a representar a la República Argentina a este gran evento. Y no lo logra. Benjamín Zubiaur no lo logra, luego van a venir dos personas más, uno es el presidente, el hijo del presidente Manuel Quintana, que tampoco lo va a lograr, y recién lo vamos a lograr a partir del presidente Torcuato de Alvear, ¿sí? que el 31 de marzo de 1923 va a establecer a través de una ley de que pudiera ir una delegación a los Juegos de 1924, por lo tanto nosotros vamos a tener nuestra primera participación en el año 1924, incluso hasta con una de las mejores producciones que ha tenido la Argentina, porque logra 6 medallas, ¿no? en ese primer evento. Incluso nosotros en la primera década del siglo XX, tal vez fue esos 30 años fueron los mejores años desde el punto de vista del alto rendimiento o esta aclaración, ¿no? de producción de medallas que ha tenido la República Argentina. ¿No? Después, no me digas, en el 1910, digamos. Entre 1924 y 1950, sí, hasta lo que sería la presidencia de Perón, tuvimos 3 juegos donde Argentina llegó a lograr 6 medallas, ¿no? que tal vez ha sido la mejor producción que hemos tenido desde el punto de vista de los logros deportivos, ¿no? Siempre hago esa aclaración en cuanto a la producción deportiva de alto rendimiento, ¿no? Y bueno, el atletismo va a tener yo como profe de atletismo lo tengo que decir, va a tener su primera medalla ahí en salto triple. Mira. Incluso con un entrenador que era estadounidense, ¿no? Que es Federico Dickens, que va a ser uno de los propulsores del deporte en la República Argentina, sí, en la Universidad Nacional de Tucumán, en el año 1953. Él va a tener, se dice que uno de los primeros que trae aparentemente el básquet de la República Argentina, ¿no? Porque es miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, este famoso organismo internacional que tiene sede en todos los países del mundo, y de los cuales el creador del básquet era de esta asociación, ¿no? La Asociación Cristiana de Jóvenes. Así que bueno, tuvimos un entrenador estadounidense que nos va a permitir formar a nuestro primer triplista y ganador de la medalla de plata. Mira, ¿no? Qué interesante. Y desde el punto de vista histórico, ¿qué beneficios empieza a traer el olimpismo? Obviamente uno lo ve, pero no conoce desde el punto de vista histórico que empieza a traer y que trajo seguramente aparejado este crecimiento exponencial que tuvo hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? Bueno, yo creo que los beneficios han sido múltiples, ¿no? Obviamente que esto ha tenido un desarrollo paulatino que se ha ido dando a través de estos 158 años que ya tienen los Juegos modernos. Uno de los primeros fue que se empezaron a estructurar las federaciones internacionales. Ustedes recuerden que el deporte empieza a aparecer a mediados del siglo XIX y se consolida a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué el fútbol no estuvo en los primeros juegos? Y obviamente porque el fútbol recién se estaba desarrollando, el fútbol aparece en 1863. Lo que va a ser la estructuración de las primeras reglas del fútbol son tardías. Esta es una de las primeras críticas que empieza a tener Coubertin. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer deportes ingleses, los franceses le hacen este cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo pone prácticas inglesas, siendo que, bueno, ustedes saben la competencia que había entre franceses e ingleses? Entonces yo creo que la estructuración de las federaciones internacionales empieza a dar el impulso a esta nueva práctica moderna inglesa que se va a difundir y que hoy conocemos como lo que es, ¿no? Esta práctica cultural que es global, ¿no? Que es mundial. Segundo, que Coubertin tiene uno de sus principales objetivos es el desarrollo. Él cuando crea los juegos, no los crea pensando en un evento deportivo de magnitud mundial.
él lo que quiere es generar un cambio en la educación física escolar francesa, principalmente en la educación física escolar secundaria. Cuando él estudia los sistemas educativos de Europa y de Estados Unidos, ve que el deporte aparece como el centro que es transversal a la educación tanto de Estados Unidos como en las instituciones escolares, en las public schools inglesas. Esto lo toma de Thomas Arnold, ¿sí? Él le gusta mucho la obra de Thomas Arnold. Thomas Arnold va a ser un rector de la escuela de rugby, el famoso colegio donde va a surgir el rugby. Y esta era una de las principales ambiciones, cambiar el sistema educativo francés, y lo quiere hacer a partir de este evento deportivo que después toma magnitudes impensadas. O sea que él no se imaginó que esto en un principio. No, él no se imaginó en un principio esto, pero sí tenía muy claro que uno de los objetivos de este gran evento era la interculturalidad y era el encuentro que un poco lo simbolizan los anillos olímpicos, ¿no? El encuentro de personas de diferentes nacionalidades, diferentes etnias, diferentes pensamientos políticos, de diferentes razas, entre comillas, por decirlo de alguna forma, en un encuentro donde primara la paz mundial. Ustedes tengan en cuenta que Pierre de Coubertin va a sufrir la guerra franco-prusiana en el año 1872. Él, cuando aparece la guerra franco-prusiana, tiene 6 años, su casa pasa a ser un depósito de pólvora, ¿no? Con el cual se va a destruir un puente, un viaducto que hay cerca de su hogar. Entonces queda muy marcado por la guerra franco-prusiana y tiene dos objetivos. Uno, mejorar la condición física de los soldados franceses, porque aparentemente fue una de las causas por las cuales pierde la guerra Francia. Y dos, que el deporte sea un canal de paz, de hermandad mundial. Fíjense que constantemente, en cualquier evento que ustedes ven de los Juegos Olímpicos, aparece siempre alusión, o aparece una paloma, o aparece algo relacionado a la paz mundial, al fair play. Claro, la paloma de la paz. La paloma de la paz. Y eso tiene que ver con... Ustedes saben que Pierre de Coubertin era un fanático de la cultura griega, clásica. En los antiguos Juegos Olímpicos había una palabrita que se llamaba cheiría, que significa tomados de la mano. Cuando se hacían los Juegos en la antigüedad, todos los estados griegos, durante 30 días antes, 30 días después de los Juegos, mandaban un heraldo que se llamaba el Heraldo de la Paz, que iba llamando a todas las comunidades griegas anunciando que los Juegos estaban por venir. Y ese sitio arqueológico, este sitio de Olimpia, pasaba a ser un espacio neutral donde todos los conflictos bélicos se paraban durante los 5 días que duraban los Juegos en ese momento. Esto lo toma Coubertin, ¿no? Toma esta idea de la ejeiría, que actualmente, incluso lo hablábamos hace un rato, se está replicando con la Organización de las Naciones Unidas, donde en estos 16 días que duran los Juegos, supuestamente todos los países que forman parte de las Naciones Unidas tienen que aminorar, tienen que claudicar con las acciones bélicas. Con sus acciones bélicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es una acción de impacto mundial que está teniendo el Comité Olímpico Internacional, que trata de difundir el Comité Olímpico Internacional a través de su Carta Olímpica. Y bueno, que como decís vos, salvar una vida vale más que cualquier otra acción también. Y Darío, bueno, para ir cerrando, porque sé que te tenés que ir a tu ocupación, y un poco para una opinión que me gustaría que agregaras, porque nosotros pensamos que el olimpismo es una herramienta además de paz y de unión. La de unión, nosotros pensamos que una Córdoba olímpica, que es el proyecto que estamos impulsando varios fanáticos del olimpismo aquí en Córdoba, pensamos que es una herramienta que puede unir a los cordobeses y a los argentinos detrás de una gesta, un proyecto que nos puede ayudar a todos a estar un poco mejor como país, como provincia, como ciudad. Bueno, yo creo que hoy en día el impacto del deporte como instrumento cultural, ¿no? El impacto sociológico que tienen estos grandes eventos bien llevados,
bien organizado y bajo esta lógica, puede generar cosas tal vez impensadas, ¿no? Hasta lo que hablábamos de que ciertos conflictos mermen, que las relaciones políticas mejoren. Estos grandes eventos deportivos, soñar una Córdoba olímpica sería algo realmente precioso. Que el deporte sea el eje que moviliza a la ciudad de Córdoba, y todos sabemos el impacto, el legado que dejan estos grandes eventos deportivos, vuelvo a repetir, bien llevados, bien organizados, que tienen impacto no solamente en la infraestructura del lugar, no solamente tiene impacto en la educación del lugar, no solamente tiene impacto principalmente en la gestión del deporte de ese lugar. Sabemos que las villas olímpicas hoy en día, una vez que se terminan los juegos, pasan a ser generalmente espacios de fácil acceso para sectores poco acomodados de esas ciudades, y que esa infraestructura que queda bien utilizada y bien gestionada hace que mucha gente que no tenía acceso al deporte tenga acceso, tenga mejor infraestructura y pueda haber un desarrollo no solamente educativo, sino de educación deportiva en ese sector. Y bueno, imagínense lo que sería, lo estamos viendo en el Mundial, ¿no? Gente de 206 países, de 206 comités olímpicos nacionales, de Asia, de Europa, de África, puedan pasar por aquí, podamos relacionarnos con ellos, interactuar con ellos. Se generan redes impensadas. Creo que sería un sueño, un lindo sueño, y bueno, como todos los sueños hay que trabajar para conseguirlo, ¿no? No creo que sea imposible, creo que con planificación, con paciencia, planificación, y con un trabajo mancomunado, sinérgico, esto podría ser tranquilamente real si todos los organismos públicos, privados, estamos con una energía sinérgica en esa dirección. Creo que podría ser, no digo en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Darío Parra, profesor Darío Parra, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Perdón.